yo tengo que Continuamos en directo en Cantabria por la mañana. 1 minuto falta para la 1 del mediodía y vamos a hablar de este libro, Superbacterias, moriremos de infecciones. Vamos a conocer todos los detalles con su autor, José Ramos. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Cantabria Gracias. por la mañana. Un placer tenerte aquí para hablar, como te comentaba en la publicidad, de un tema tan interesante y a la vez tan desconocido seguramente por parte de la sociedad. ¿Qué es lo que conocemos por superbacterias? ¿Qué son? Son las bacterias que son resistentes a muchos antibióticos y que para poder tratar a los pacientes que están infectados por ellas tenemos que tener una amplia variedad de medicamentos para poder ensayarlos y conseguir uno que por fin se las cargue. ¿Por qué aparecen estas superbacterias? ¿A qué se debe? Pues se debe principalmente a que hemos utilizado los antibióticos durante mucho tiempo, en mucha cantidad y de una manera desastrosa. O sea, los hemos utilizado muy mal. Y las bacterias han conseguido acumular genes de resistencia a estos antibióticos, con lo cual ahora los antibióticos están dejando de funcionar. Esto para que nos entendamos ese mal uso, ¿no? De una manera coloquial, en nuestro día a día, como te comentaba también antes, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, me duele no sé cuánto, o sea, lo tomamos de una manera desmedida y realmente cuando no lo deberíamos tomar. Sí, cometemos muchos errores. La gente de la calle normal, por ejemplo, no se toma las dosis adecuadas que le receta su médico. O, por ejemplo, sigue pidiendo antibióticos en la farmacia, aunque está prohibido venderlos sin receta. Y lo malo es que hay algunos farmacéuticos que todavía venden antibióticos sin receta. Además, cuando tomamos antibióticos y nos sobra alguno en la caja, todavía los guardamos en el botiquín por si la próxima vez tenemos que echar mano de ellos. O los compartimos con nuestro vecino o simplemente los reciclamos mal. Cuando terminamos y nos quedan algunas pastillas en la caja, los tiramos a la basura. Error. Eso al final genera un pool de bacterias resistentes en el ambiente. Superbacterias, moriremos por infecciones, el libro que has publicado donde nos hablan de este interesantísimo e importantísimo tema. ¿Qué se van a encontrar los lectores en esta obra? Pues yo lo que he intentado plasmar ahí es un poco el mundillo de la microbiología y por qué nuestro día a día está lleno de bacterias. Si la gente conociera las bacterias buenas, aprendería a cuidarlas. Y tenemos muchas bacterias buenas, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Y si la gente conociera las bacterias malas, aprendería a protegerse de ellas. Entonces es un poco lo que he intentado reflejar ahí. ¿Por qué tenemos este problema grande de antibióticos, de resistencia a antibióticos? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Y un poco también que la gente conozca que estamos totalmente rodeados de bacterias y que tenemos que conocerlas. Si no las conocemos, no actuamos o bien para favorecer a las buenas o bien para defendernos de las malas. Hablamos de bacterias, que ya para empezar, por desconocimiento, quizá mucha gente no sepa que tenemos bacterias buenas, ¿no? Quizá Sí. en ocasiones hablamos de bacterias y automáticamente nos relacionamos con algo malo. Exactamente. La bacteria está asociado a patología, enfermedad, etc. Pero cada vez la gente está oyendo más a menudo el término microbiota, por ejemplo. Las bacterias buenas que tenemos en los intestinos, que nos ayudan a digerir alimentos, a producir vitaminas, a luchar contra infecciones, etcétera, etcétera. Y luego las malas, las que podemos coger en un hospital, por ejemplo, que esas ya tienen muchos genes de resistencia, entonces ahí tenemos un problema muy gordo. Y la gente tiene que saber qué pasa cuando va al hospital, qué medidas tiene que tomar cuando tiene un enfermo en casa, etcétera, etcétera. En este libro señalas, cito textualmente, el problema de la resistencia de estas superbacterias a los antibióticos ya reconocido por los científicos como un problema de salud pública. Sí. ¿Qué medidas tenemos que tomar ante esta situación? En principio, la gente de la calle, pues utilizar bien los antibióticos. Ya con que solo los utilicemos bien, haríamos un gran favor, porque los científicos estamos intentando conseguir nuevos antibióticos. Los que tenemos están dejando de funcionar. Entonces, sí o sí, tenemos que conseguir nuevos antibióticos. Pero si investigamos y gastamos mucho dinero en conseguir nuevos antibióticos y la gente los utiliza mal, dejan de funcionar, con lo cual perdemos mucho tiempo. Lo que queremos es que la gente se conciencie de este problema y así, utilizando bien los antibióticos, nos den más tiempo a conseguir nuevas herramientas para luchar contra las infecciones. ¿Qué consecuencias podrían tener si no se toman todas estas medidas, si no se ponen en práctica? Pues las consecuencias las vemos todos los días en los hospitales, aunque esto la gente no lo sabe. En Valdecilla tenemos brotes de bacterias resistentes a los antibióticos, en casi todos los hospitales del mundo ya hay brotes de bacterias resistentes a los antibióticos
Y entonces las medidas que tenemos que tomar es, desde el punto de vista de la administración, pues, por ejemplo, invertir más en investigación. Esperemos ahora que con Pedro Duque nos ayude un poquito más. En el día a día, lo que decía antes, las personas tenemos que saber que los antibióticos son unos medicamentos muy importantes y tenemos que cuidarlos. Y luego, pues, en medicina veterinaria y en otros campos se pueden hacer muchísimas cosas. Hablamos de superbacterias que se hacen resistentes a estos medicamentos. Efectivamente, hay que dar a los medicamentos la importancia que tienen, los medicamentos sencillos que podemos tomar en nuestro día a día, que realmente son importantes y que si los utilizamos de la manera que no es adecuada van a dejar de hacer este efecto que José nos comenta. Pero luego también tenemos superbacterias que podemos encontrar en los lugares físicos, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, en principio puede haber superbacterias en cualquier lado. En todos los sitios. Exactamente. En este mismo plato en el que estamos puede haber superbacterias. Podría haber. Que nos hagan algo a nosotros ya es un poco más complicado. Pero Vale. superbacterias hay, por ejemplo, hay puntos del planeta donde hay bastantes. Y simplemente, por ejemplo, en la India, simplemente con que un turista consuma alimentos contaminados con alguna superbacteria y vuelva a Europa, Lo trae. podría tener la capacidad incluso de transmitir esas bacterias a sus familiares, amigos, etcétera, etcétera. Es decir, ese es otro problema. Las bacterias o superbacterias pueden viajar muy rápido de puntos calientes donde hay una concentración muy alta a otras zonas del planeta, por ejemplo, desde Asia a Europa. Y eso es un problema también. ¿Cómo podemos hacer partícipes a la sociedad de toda esta importancia que señalabas que tienen las superbacterias? Una de esas maneras es comprar, utilizar este libro, ponernos al día de lo que son las superbacterias, de todas las consecuencias que tiene. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Aquí en Santander, por ejemplo, en la librería Estudio mismo. Y si no, está en Amazon, por internet. Lo puedes adquirir. Y próximas citas que vayas a tener con el público, ¿dónde te podemos escuchar, dónde te podemos ver, dónde podemos tener más información sobre todos estos temas? Sobre superbacterias, ahora mismo no voy a tener ninguna charla, pero por ejemplo, el día 29 de junio voy a hablar en el Café Científico, en la cafetería, el Café de las Artes, que es ahí está haciendo una serie de conferencias del Instituto de Física de Cantabria, pues el viernes 29 a las 8:30 de la tarde, en el Café de las Artes, ahí daré una charla pues hablando un poco de vacunas, de ciencia, de por qué hay que hacer caso a los científicos buenos y también un poquito sobre pseudociencias. Viernes 29 de junio, Café de las Artes, 8:30, una cita interesantísima. José Ramos, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana. A todos ustedes, una breve pausa, un alto en el camino y estamos de vuelta.